en dónde estamos. Y luego nos empiezan a mostrar quiénes somos. Pero para eso, por ejemplo, la UNESCO, que es la que consolida los procesos de educación y formación a nivel humano, establece que nosotros tenemos que saber. Y ellos enmarcan 4 procesos. Hay que saber ser, hay que saber hacer para saber emprender. Son 4 saberes que forman la identidad. Pero cuando vamos a la palabra nos enseña un proceso un tanto más sofisticado. Porque la palabra nos enseña que hay que aprender a oír. Oye, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Oye, Israel, oye, el que hizo los oídos no se podrá hacer oír. Oye, Israel. Entonces, a nosotros nos están llamando a que oigamos, aprendamos a oír. Y qué difícil es aprender a oír. Y un poquito más complejo seguir instrucciones. A ver, cuando usted ve a los niños y le dice que tiene está usted en la sala tomando su café, pero no le puso leche y no le puso azúcar, le dice al niño, anda a la cocina, tráeme la leche y tráeme azúcar. Y va el niño y regresa corriendo. Aquí está el azúcar que me pediste. ¿Y la leche? Leche también, ¿verdad? Si mucho, el niño de 3 le va a llevar una, porque no está acostumbrado a oír y a seguir instrucciones. Entonces el Señor nos empieza a formar un proceso de identidad aprendiendo a oír. Y Romanos 10:17 dice que por oír, ¿qué dice que viene? La fe. ¿Y la fe qué es? La convicción, la certeza, la seguridad de que vamos a alcanzar las cosas que no vemos, pero que son. Ok, entonces podemos ver que ese proceso de oír la palabra, y el oír viene por la palabra de Cristo. Entonces empezamos a formar nuestra identidad por oír. Porque oír nos permite creer, o sea, tener fe. Y en el segundo paso, los que creemos. Según Juan 1:12, tenemos que los que creemos, los que hemos creído en su nombre, nos dan el privilegio de poder ser hechos y poder ser llamados hijos de Dios. Entonces, mire, pues, le enseñan a oír para poder creer, y creer para poder ser. Cuando usted ya es, tiene un buen proceso enmarcado de su identidad. ¿Quién es usted? Tal vez ahorita podríamos, revisando la identidad, por decir, ¿quién es usted? Yo soy Freddy. Sí, pero ese es el nombre que le dicen. ¿Quién es usted? Ese es su nombre. ¿Quién es? Según el manual de la palabra y según el modelo del evangelio, ¿quién es usted? Usted es el pastor. No, esa es mi función. ¿Quién es? Porque en nuestro proceso de formación oímos la palabra. La palabra nos formó la fe, la capacidad de creer, para poder creer en su nombre, y que una vez creemos en su nombre nos dan el privilegio de ser llamados y poder ser hechos hijos de Dios. Pero seguimos oyendo la palabra y sigue formándose la identidad, o sea, identificándonos quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos salvos, somos perdonados, somos amados, somos herederos, somos justos, somos fieles, somos
de los que tenemos parte en la resurrección. Somos los que tenemos parte en la transformación. Somos en Cristo una dimensión. Nos dan una identidad, ya no de tu nombre, ya no de tu nacionalidad, ya no de tu estatus, sino te dan una identidad que el Evangelio establece para que así seas llamado en el reino. ¿Cómo te van a llamar en el reino? Hey, muchacho, vení para acá. No, eres un hijo de Dios. Eres un príncipe del Señor. Y eso, ¿cuántos creen que son príncipes? Ajá. Y eso es una identidad. A ver, ¿sabe usted qué es un príncipe? Que usted ya no le pertenece a su papá y a su mamá. Usted le pertenece al reino. Y eso de pertenecerle al reino implica que usted tiene cosas que lo identifican como parte de un todo. Nuestra identidad se forma e inicia con oír. Entonces, cuando a nosotros nos mandan a establecer, después de entender nuestra identidad en el Señor a la luz de la palabra, y nos enmarcan que nuestra ciudadanía está en el cielo, que somos hijos del reino, que estamos comprados con la sangre, que somos llamados justos, que somos llamados fieles, y nos empiezan a enmarcar todo lo que nosotros somos en Cristo. Entonces dice, ahora ustedes tienen que transferirme eso a su familia. Porque recuerda que estábamos hablando de la familia, ¿verdad? ¿Cómo le va a transferir identidad a su descendencia? Hoy lo vemos. El proverbio dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Porque el padre gira instrucciones y la madre dirige. Acuérdese que su papá dijo. Acuérdese que su papá dijo. Su papá instruyó esto. La madre direcciona la instrucción del padre. Porque se constituye en un mandamiento que le va a jerarquizar. O sea, le va a decir a sus hijos, aquí en nuestro medio, según lo que nosotros percibimos en el ordenamiento que Dios le está dando a mi vida y a la vida de la familia, es que aunque mamá es la que direcciona, papá es la máxima autoridad de la casa. ¿Sí? Eso creo y eso espero. Reprendemos, dicen las hermanas, ¿verdad? Pero no, instalamos, decimos nosotros los ministros, ¿verdad? Entonces mire, qué tremendo es esto. Cuando el Señor nos da mandamientos, un mandamiento no es una sugerencia, es una ordenanza. Esto tienen que hacer, para que ustedes, entendiéndolo, vean los frutos que hay para bien. Y si no lo entienden y no lo hacen, también van a haber resultados que ustedes van a ver que no les van a gustar. Pero eso parte de la identidad. Si yo sé quién soy, sé qué hacer. Si yo sé qué hacer, me voy a entender en lo que puedo alcanzar. Por eso le decía que aquí voy a cerrar esta partecita de introducción. Mire, si la UNESCO le está diciendo hay que saber ser, hay que saber hacer para saber emprender,
Es un proceso lógico. Pero el Señor le está dando un proceso que no es lógico. Hay que aprender a oír. Hay que aprender a creer por el oír. El oír le produce creer y el creer le produce fe. Entonces le dan derechos. Pero cuando usted ya es hijo, cuando usted ya es salvo, cuando usted ya es redimido, cuando usted ya es perdonado, cuando ya es heredero, cuando ya es coheredero, entonces se opera un milagro. Pablo lo escribe y dice que de Dios está poner el querer como el hacer según su voluntad. Entonces cuando usted ya tiene identidad en Cristo, se opera un milagro del querer y el hacer las cosas. No es que usted diga, estoy sintiendo que creo que ya quiero servir al Señor. No, Dios está operando un milagro, poniendo el querer y poniendo el hacer. Cuando usted ya recibió el milagro del querer y el hacer, entonces puede emprender. Y cuando emprenda puede alcanzar. Ahora veamos entonces, ese proceso de identidad, el Señor lo empieza a formar enseñándonos a oír. Y da uno de los mandamientos a los cuales nosotros tenemos que oír. Y tenemos que acatar. Y tenemos que practicar. Entonces yo le quiero hablar de la dimensión del mandamiento. Porque un mandamiento va con la finalidad de generar identidad, de fortalecer procesos de formación, con la finalidad de establecer un ordenamiento. Eso es. Entonces, cuando hablamos de dimensión, desde el punto de vista de la matemática o la física, decimos que es ancho, largo y alto. O sea, ¿cuál es el volumen? ¿Qué tanto pesa? Hablamos de una dimensión, hablamos de una forma perceptible, visible, palpable. Cuando estamos hablando de dimensiones. Entonces, cuando hablamos de la dimensión del mandamiento, lo que yo quiero llevarlo es a que veamos qué tanto efecto y causa tiene un mandamiento en la vida de la familia. ¿Cuál mandamiento? Hermano, hay 10 mandamientos. No, hay muchos mandamientos. Hasta el Señor Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. A ustedes les dijeron esto, ahora yo les digo. O sea, hay muchas cosas que podríamos analizar, pero yo quiero llevarlo a un mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre, honra a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero eso está fácil, hermano. No, porque ese mandamiento tiene connotaciones de estructuración individual. Tiene una estructuración de pareja. Tiene una estructuración de la familia. Va a impactar en la estructuración de la sociedad. Ese mandamiento va a crear una identidad de quiénes somos. Un mandamiento va a llevar una estructura que va a equilibrar no solamente a la persona, no solamente a la pareja, no solamente a la familia, sino a una sociedad. O tienen sueño, o tienen hambre, o tienen calor. O estoy rascando donde pica, ¿verdad? Démosle un aplauso al Señor, pues. ¿Por qué le digo que va a impactar a la persona? Porque en algún momento de su vida usted es hijo. En otro momento usted es padre. En otro momento usted juega un rol familiar.
Y en otro momento es parte de una sociedad. Que si no dimensionaron ese mandamiento, vamos a estar viendo efectos en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestra sociedad, muy negativos y que afectan a la comunión, a la armonía, a la paz, no solamente de la pareja, no solamente de la familia, sino de la sociedad. Usted recuerda que le había hablado de 4 generaciones, que hay una generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice. Es ese punto de partida donde dejaron de guardar el mandamiento que estamos viendo y dimensionando ahora. Pero esa generación no se quedó ahí, sigue la degradación, porque dice la Biblia que la maldición alcanza hasta la 4ª generación. Aunque tengamos la promesa y la bendición de decir que la bendición del Señor alcanza hasta 1000 generaciones. Pero que esa primera generación que dejó de guardar el mandamiento de honrar padre y madre, va a generar una generación que se cree limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Esa es una de las generaciones que se consideran que estaban en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Porque era una generación que se creía limpia y no limpiaba su inmundicia. Usted se recuerda que le dicen a Job, a Lot: ¿quién es este que se ha venido como un extranjero a pretender ser juez de nosotros? Y decir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, si nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y por eso ellos tenían una opinión de que estaba bien lo que estábamos haciendo. Pero esa es una segunda generación. La tercera generación, que dice que esa generación que se creó limpia, si no la destruyó el Señor estos van a tener una generación con ojos altivos, orgullosa, cuyos párpados están levantados en alto. Pero no se queda ahí. Van a la 4ª, que dice: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los humildes. Si nosotros queremos ver el efecto de la ausencia de la práctica del mandamiento que leímos, aquí vemos 4 efectos mínimos, pero todavía tenemos que dimensionarlos. ¿Cuánto efecto hay para la generación que maldice a su padre y a su madre no bendice? ¿Cuánto efecto en la pareja, en la sociedad y en la familia hay para la generación que se cree limpia en su propia opinión pero vive sucia en su pecado? ¿Cuánto efecto hay en la familia y en la sociedad para la generación en la cual los ojos son altivos y sus párpados están levantados en alto? Más todavía, los efectos de la generación violenta y agresiva que desprecia la vida y desprecia a los pobres. Hermano, si todavía tenemos en nuestras congregaciones gente que no ha logrado sanar su relación con papá o con mamá, mucho menos dimensionar, porque ese es mi objetivo hoy, que dimensionemos el efecto tan grande que sobre nuestras vidas y la vida de nuestras familias y de la sociedad tiene ese único mandamiento. No lo estoy analizando todo, ese único mandamiento. Hay un conflicto en la sociedad donde los padres quizá no cumplieron su responsabilidad. Las madres quizás no dieron buen testimonio, los padres quizás no dieron buen testimonio y no asumieron la responsabilidad que les competía en la sostenibilidad de la familia. Pero eso venía desde un conflicto en sí mismos, como hijos.
y lo transfieren a su pareja, y la pareja a la familia, y la familia entregando frutos equivocados a la sociedad. Y después decimos, qué violencia, qué problema. No, si somos los que podemos transformar. ¿Por qué la policía no hace esto? ¿Por qué el Estado no hace esto? ¿Por qué? No, ¿y usted por qué no? ¿Y usted por qué no? Entonces, porque tiene que dimensionar, que abandonar ese mandamiento que vamos a analizar uno. Empezó a degradar la identidad de la persona, de la familia y la sociedad. Hoy necesitamos como iglesia retomar, porque el Señor era contundente, el Señor era enérgico en el describir al mandamiento ese en el que tiene que dimensionarse el efecto de honrar padre y madre. Él nos está mostrando, y mire que dice en Éxodo 21:17: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Hermano apóstol, pero eso era en la ley. Y usted podría decir, eso era en la ley. Ajá. Pero le voy a decir la ventaja y la desventaja que tenía la ley. La primera ventaja que usted tiene es que no está bajo la ley. Gloria a Dios, dirá usted, ¿verdad? Déjeme. Esa es una ventaja. Porque la ley lo agarraba culpable de que había tirado maldición a su padre o a su madre, lo agarraba y lo mataba. Y ya no hay quien, muerto el perro, terminó la rabia, dice, ¿verdad? Cabal tu pisto, no hay tu vuelto, dicen allá en mi pueblo. El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y la ley aplicada, se solucionó el problema. Hermano, pero yo tuve problemas con mi papá y mi mamá y no me ha pasado nada. Sí, pero hoy tienes la oportunidad de dimensionar el mandamiento. ¿Por qué? Porque no te mandaron a ser juez de tus padres. Y en la gracia tienes otras leyes. Tienes la ley del espíritu de vida, tienes la ley de la libertad, tienes la ley de Cristo, tienes otras leyes, la ley de la fe, tienes otras leyes. Yo peco y no me pasa nada, yo maltraté a mi mamá y mi papá y no me pasa nada, podría decir alguien. Ajá. La única desventaja en la gracia es que no te ejecutan como la ley te ejecutaba, sino que en la gracia te lo anotan papaito y mamadita. Y cuando comparezcas, porque vas a entregar cuenta de todo lo que hiciste cuando estuviste en el cuerpo, sea bueno o sea malo, entonces te va a aparecer tu archivo. Y la única forma de borrar el archivo mediante la sangre de Jesús es mediante un genuino arrepentimiento. Porque el genuino arrepentimiento te lleva a una conversión, y la conversión al perdón de los pecados. Si no te arrepientes, no te puedes convertir. Si no te conviertes, no tienes acceso al perdón. Y si nunca tuviste acceso al perdón, nunca fuiste considerado entre los santos. Qué cuadrado viene, apóstol. Hay que dimensionar el mandamiento. No es un chiste. Es algo sobre lo que vas a entregar cuentas. Y es tu papá y es tu mamá. Ay, pero lo que me hizo, ministrate.
Es que usted no sabe, ¿verdad? Sí, quizá yo no sé. Pero lo que sí sé es que si no dimensionas el mandamiento, no te va a ir bonito. Sino que tienes que despertar a que la identidad que te están dando en Jesús, en Cristo, te están dando un mandamiento sobre el cual no te hicieron juez, sino protagonista de la obediencia del mandamiento. Pues aquí dice, igualmente al que maldijera a su padre o a su madre morirá. Pero no estoy bajo la ley. Ok, pero en la gracia te lo anotaron. Mire un efecto, si no dimensiona. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Cuando menos te lo esperas, no tienes luz para seguir. ¿Usted ha caminado en la oscuridad? ¿Y cómo le ha ido caminando en la oscuridad? Y de repente, ¡pum! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Va a de querer investigar qué es. Cuando el mandamiento te da luz, porque el mandamiento es luz. Y si usted nota, debe tener usted una visión 2020, no Proverbios 2020. Ah, están muy silenciosos ustedes, ¿verdad? Ajá. Los padres sufren cuando un hijo se porta mal. Y la madre más. Porque la madre, como es más sensible, absorbe más la carga y la pena. Y el padre, como es más práctico, es de componerse tienes. Sí, pero la mamá llora. La mamá llora. Pero fíjese que pareciera como que ese dolor fuera por el futuro de ese hijo o por el futuro de esa hija. Porque está viendo papá y mamá en la experiencia de la vida que han llevado, que lo que le espera no es bueno. Mi hijo, vamos a la iglesia. ¿Para qué son fanáticos ustedes? ¿Sufre o no sufre? El hijo necio es pesadumbre de su padre, dice, y amargura a la que lo dio a luz. Ahora, ¿por qué se vuelve el hijo necio? ¿Sabe quién es el necio? El que dice en su corazón, no hay Dios. ¿Quién era el responsable de transferirle de que había que oír a Dios, de que había que amar a Dios por sobre todas las cosas? Los padres. Porque después que él amara a Dios y honrara a Dios como padre o como madre, tenía la potestad y la autoridad de decirle a él, me vas a honrar a mí y vas a honrar a tu mamá, porque juntos tenemos que honrar a Dios. Juntos tenemos que honrar a Dios. Pero cuando no se dimensiona el mandamiento, ¿sabe qué hacen los padres? Te vas a la iglesia y te portas bien, porque si no, con el pastor te voy a llevar. Ajá. Y
ya voy a hablarle al pastor por vos. No, hermano, si el pastor no es el espanto de los muchachos ni de es una forma de no dimensionar el mandamiento. Necesitamos entender con identidad quiénes somos para saber qué tenemos que hacer. La necedad es algo que se corrige antes de los 14 años. Porque dice la Biblia que la necedad estará en el corazón del muchacho, pero la vara, ¿qué dice? Lo alejará de él. Ay, hermano, lo que pasa es que aquí llaman al 911 si uno les pega, dice. Pues usted va a tener necesidad de un 911 cuando él le aplique la vara a usted, porque eso se revierte. Fíjese que a veces mis muchachos decían, no, con vara no, ¿verdad? Con vara no, con el sitio o con lo que le quería pegar a mi esposa, ¿verdad? Con el velo, ¿verdad? Con mi esposa teníamos una vara que la teníamos atrás de una puerta. Y cuando empezaban los muchachos ahí decían, no molesten la vara. La vara está tranquila. Y de repente no hacían, vaya a traer la vara. No, vaya a traer la vara. Entre más se niegue, uno más. Tienen derecho a dos, ¿verdad? Ese era el enganche. Iban los muchachos a traer la vara. Dese vuelta. Dos nada más. Paz. Tenga la vara y la pone en su lugar. ¿Usted cree que la próxima vez querían ir a traer la vara? No. Cuando oían una instrucción, bueno. Es que no vamos al culto porque los niños se duermen. Eso no les ayuda a dimensionar el mandamiento. Aquí calidad, hasta se duermen en la alfombra, hermano. Allá con nosotros no. Teníamos que llevar una mantillita así y se dormía el primero, era el que ganaba la mantillita. Si se dormía el segundo, ganaba los brazos de papá. Y si se dormía la tercera, entonces estaba en los brazos de su mamá. Había uno en el piso y otra hora, a la hora de irnos teníamos que despertarlos, ¿verdad? Porque no. Pero oyen y se les ministra aunque sea dormidos. Hay que dimensionar, porque esa necedad se quita con la vara. No malmatarlo. Fíjense que a veces los padres descargan su ira encima. Y así dice la Biblia: no descargues tu enojo sobre ellos y que quieran matarlo. No. Yo veo que es necesario que los hijos dimensionen el mandamiento a manera que honren la autoridad de papá y la autoridad de mamá. Porque cuando se tengan que casar, son básicas las instrucciones que reciben respecto al mandamiento. Viene mi hijo en una oportunidad, el mayor, y me dice: papi, ¿qué tengo que hacer, mamá? Y papá, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que ver en la jovencita para poderme casar? Mira, mi hijo, hace que ella, fíjate que ame a Dios.
no porque vos sos su prometido que llega a la iglesia, no, que ame a Dios. Mira si ama y honra a sus padres, o sea, si dimensiona el mandamiento. Y si tiene hermanos o hermanas, mira si les sirve a ellos. Porque si ama a Dios, si ama a sus padres, si honra a Dios, si honra a sus padres, si sirve a Dios, si sirve a sus padres y le sirve a sus hermanos, tiene código de dimensionar el mandamiento. Si no le obedece a Dios, ni le obedece a sus padres, mijito, salís volando también ahí. Porque ahí no le obedece a nadie, porque nunca dimensionó el mandamiento. Pero la necedad que diría, pero es mi vida, yo me voy a ir porque me gusta. Podría decir alguien así. Es mi vida, yo estoy enamorado. Quien se va a casar ahí soy yo, no ustedes. De seguro que firmó una mala sentencia. Una hermana me dice una oportunidad. Se recuerda que hay un proverbio que dice que el que ama a su hijo madruga a castigarlo. A las 3 de la mañana me levanté y le di 2, dijo, ¿verdad? Y digo, ¿y por qué? Le dije yo. Como la Biblia dice que el que ama a su hijo madruga casi. No, mija, no es así. Ese madrugar es a temprana edad. No lo va a agarrar usted de madrugada también, ¿verdad? Entonces, no. Dimensiona el mandamiento. Porque ¿sabe qué pasa acá? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, dice. El que reprende al impío se atrae mancha. Bueno. Aquí, en otras versiones dice, el que pretende corregir al que se burla es desafiado en su obediencia. Y el que reprende al impío se atrae mancha. Le reprimen su testimonio. Entonces, cuando el hijo no dimensiona, o la hija no dimensiona el testimonio de papá o el mandamiento, entonces le dice, ¿y qué me puedes exigir a mí? Si vos decís una cosa y haces otra. Y además lo que me has contado de tu vida no es nada bonito. Aquí el que corrige al escarnecedor, al que se burla, es el que se burla y el que atrae la mancha. No dimensiona el mandamiento de honrar padre y madre. ¿No ha visto usted que hay hijos que le dicen a su papá, ¿y qué? Si tú cuando eras joven, vos mismo me contaste qué hacías? Hermano, lo que pasa que, mire, uno tiene que ser amigo de sus hijos. Sí, pero nunca tienes que dejar de ser tata y nana. Nunca vas a dejar de ser padre y madre. Claro, tienes que una identidad de que él sepa que eres una autoridad y que tu esposa como madre tiene una autoridad. Y que lo que haya pasado es un espejo, una experiencia, un testimonio para no repetirlo con ellos. No una justificación para que ellos se conviertan en jueces de los padres y la madre. Entonces, la iglesia en este tiempo tiene que sanar su relación con papá. Hermano, pero ya se murieron, pero tú no has sacado la amargura. Hay que sacarlo, hay que ministrarse, hermano. Hermano, pero yo desde que llegué a Cristo perdoné, pero sigues con el rencor. Y hay que sanar.
Y la única forma de sanar es dimensionando el mandamiento. Ahora, en la generación altiva, que es orgullosa, si tú te humillas, el Señor te va a bendecir. Pero si usted dice, cuentos, como él no pasó eso, yo voy a seguir así, ¿y qué? Bueno, pues la palabra dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Los hijos a veces que vienen de las generaciones estas de ojos altivos, que es tercera generación, sus padres no le pueden decir nada. Mi hijo, no te pongas eso. ¿Y qué? Si a mí me gusta. Mi hijo, no combina, pareces cajita de seguridad. Solo vos sabés la fórmula y la combinación. Pero dice, yo soy así, ¿y qué? Los ojos altivos lo van a humillar. Silencio. Silencio. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Ahora, el problema, ¿y qué tiene que no sea así? Es que es pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón, pensamiento de impíos. ¿Qué dice? Son pecados. Y uno que no logra dimensionar el mandamiento es un impío. Este Juan adelanta mucho el tiempo. No me tiene misericordia. Ahora usted recuerda que esos ojos altivos engendran aquella generación que desprecia a los pobres. Jehová presta al que da al pobre, dice. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, dice. Hay una versión que a mí me gustó, que no me recuerdo cuál es, pero dice: el Señor dará el doble al que le preste al pobre, porque es crédito ante Dios, dice. Bless you. Pero esa cuarta generación que no dimensionó el mandamiento, ¿qué va a estar pensando en el pobre? Al contrario, ni te juntes con ese. Ese no tiene ni que caer muerto. Así mucha gente dice. La vida da vueltas, hermano. Después al que viste abajo puede estar arriba. Entonces Dios te va a exaltar si tú te humillas, pero el que se exalte lo van a humillar. Usted sabe que el que oprime al pobre afrenta al Señor, reta al Señor. Eso dice una versión. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra, dice. Ahora es interesante. Mire en la cuarta generación el efecto que tuvo de no haber dimensionado el mandamiento. Ya estamos en la cuarta generación.
la generación violenta, la generación agresiva. ¿Seguimos? Hermano, pero es que ya párele, eso está duro, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando de 4 generaciones. Y por lo menos le puse 5 versículos a cada generación. Quizá pueda el corazón del hombre justificarse y decir, no, justicia es justicia. Así que mi papá la hizo, yo se la hago. Mi mamá me la hizo, yo se la hago. Y el corazón puede engañarlo con eso. Pero el que vale ahí es el mandamiento. Porque el mandamiento dice: honra padre y madre, para que te vaya bien y que tengas larga vida. Entonces el corazón lo puede engañar. Y le puede llevar a justificar. Entonces engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ay, me voy a saltar unos aquí. Miren lo que dice Pablo: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, o sea, la dimensión de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, el asunto es dimensionar el mandamiento. Y para que usted tuviera código de dimensionar el mandamiento, Dios lo hizo nacer de nuevo. Y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿cómo está el asunto? Empezamos con dimensionar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero luego tenemos el mandamiento que estamos analizando, que impacta a la persona, que impacta a la pareja, que impacta a la familia, que impacta a la sociedad. Pero nosotros, como cristianos, que hemos nacido ya no engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios, nos dieron la oportunidad de conocer el amor. En esto consiste el amor, que Dios nos amó primero. Ahora dice: amémonos a unos a otros. Y les dice: amados, amémonos a unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Haber nacido de nuevo nos permitió a nosotros encaminar nuestras vidas a la dimensión en la cual nos dieron una nueva identidad, nos dieron una nueva genética, y esa genética es de Dios. Por eso dice que no fuimos redimidos de nuestra antigua manera de vivir,
con oro ni con plata, sino que fuimos redimidos, comprados con la sangre de Jesucristo, y que esa sangre nos purifica. Ahora, quizá voy a ir terminando, quizá. Porque me faltan otros versículos, ¿verdad? Oye a tu padre. ¿Qué le dije que significaba oír? ¿Qué formaba el oír? Fe. La fe nos lleva a poder ser. Y cuando somos tenemos una identidad. Y cuando somos se opera el milagro del querer y el hacer. Y entonces podemos emprender y entonces podemos alcanzar. Pero mire oye, nos lleva al principio otra vez. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la desprecies. Nuestra sociedad, nuestra cultura, más que nuestra sociedad, nuestra cultura es cuidar a nuestros viejitos. Y no avergonzarnos de ellos ni menospreciarlos, sino darles atención. Pero hay culturas donde dice, ya no se puede eso, hay que llevarlo al asilo. Pero cuando tú eras indefenso, él te abandonó. O tu mamá te abandonó. Sí, hermano, me abandonó. Sí, hermano. A algunos quizá, algunos otros no. Pero el que te creó va a tener una recompensa tremenda, ¿no? Pero tú no te pierdas tu bendición de honrar a tu papá y a tu mamá, hayan sido como hayan sido, te hayan abandonado como te hayan abandonado. Arrebata la bendición del Señor. Porque mire, hoy en día hay gente cristiana que se avergüenza de su madre, la menosprecia. Hermano, ¿cómo cuesta a veces lidiar cuando a ellos ya no tienen la libertad y la movilidad como la tenían antes? Ya para subirse al carro, pues tienen que subirse despacito y necesitan un empujoncito. Y para bajarse, tiemblan para bajar la gradita. Dice, apúrese, apúrese, ya se nos hace tarde. No, mamadita, no, papadito, párese. Deténgase. No la menosprecie. ¿Sabe quiénes lloran cuando tratan mal a su mamá? Los papás. Porque los papás nunca vamos a dejar de sobreproteger y proteger a nuestra esposa. Y ellos que en algún momento pueden menospreciarla, al que hieren es al padre. Entonces le tienen que decir, mira, mijito, no me trates mal a tu mamá. Que también cae, se dice, apuran. Eso pasa, hermano. Usted se ríe, pero yo le estoy diciendo que debe dimensionar el mandamiento antes de que pierda la base de su bendición, para que le vaya bien y tenga larga vida. Dimensione el mandamiento y le va a ir bien. Y le va a ir bien, porque honrar a su papá y a su mamá es justicia. Es justicia. Y dice la Biblia en Isaías, dice, dile al justo que le irá bien. Y Jeremías dice, te juro que serás feliz. Valore la dimensión del mandamiento. Le es para su bien. Hermano, viera cómo cuesta. Sí, amén, cuesta. También a tus papás les costó cuando tú eras chico.
Mi esposa me contó una anécdota, creo que la leyó en un artículo, no sé, de que el hijo le estaba haciendo un cuartito en la parte de atrás de la casa. Y le dice el hijo: papi, ¿qué estás haciendo? Un cuarto ahí para tu abuelo, ¿verdad? Que se venga a vivir aquí atrás. Y un día vio al niño: ¿qué estás haciendo, amiguito? Un cuarto para ti cuando seas viejito. Porque los hijos van a hacer lo que te vean hacer. Es indispensable que tú primeramente dimensiones el mandamiento. Cuando tú dimensiones el mandamiento, te lo aplicas tú mismo. Es que mi papá, es que mira, hizo esto, hizo lo otro. O la esposa le puede decir: tu papá, tu mamá hizo esto. O el esposo le puede decir: tu papá, tu mamá hicieron esto y eso no me gusta. Que no te guste, ¿qué te importa? Tienes una orden superior del Dios vivo, del que te hizo, del que te trajo, del que te espera, que dimensiones su mandamiento. Entonces, dimensionar el mandamiento es un asunto de identidad como hijos de Dios. Porque como hijo de Dios vas a oír a Dios. Como hijo de Dios vas a oír, honrar, amar a tus padres. Para que cuando tú seas padre, cuando tú seas hijo, tengas las mismas características. Y que dimensiones ese mandamiento, te garantizaste tu vida. Si dimensionas ese mandamiento, garantizaste tu vida. Es que me duele el alma lo que me hicieron. Ya tienes que perdonar. Porque el Padre Nuestro, que te lo aprendiste por castigo, te dice una talla de medida. Perdona mis ofensas, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. Ese así es un adverbio de cantidad que determina: perdonas a la mitad te lo devuelven. Perdonaste completo, perdonado completo. ¿Han leído el Padre Nuestro, verdad? Porque a veces solo de susto lo tenían, ¿verdad? Pero es una medida de dimensionar el perdón. Yo estoy terminando ya, pero quiero invitarlo a que si usted tiene un dolor todavía contra su padre o su madre, hoy apostólicamente queremos desatarlo de ese asunto. Y queremos, como padres espirituales, decretar bendición sobre su vida. Pero quiero que se ponga de pie y que le diga al Señor: ay, Dios santo, bendito Señor, auxílianos, auxílianos. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, ayúdame a ver a mis padres como la figura perfecta. Aunque en mi corazón no tengan la vida perfecta, yo quiero verlos perfectos según tus ojos. Yo quiero verlos con tus ojos, porque quiero la bendición. Yo quiero la bendición de mi papá. Yo quiero la bendición de mi mamá. Tal vez has sufrido la soledad de tu niñez. Quizá la soledad en tu niñez por la ausencia de papá o de mamá marcó tu vida. Pero hoy es una oportunidad de venir al altar y decirle: Señor, yo quiero que tú me ministres como mi padre o como mi madre,
porque anhelo arrancar la bendición y quiero perdonar a mis padres, quiero perdonar a mi papá, a mi mamá, quiero ser feliz. ¿Hay alguien entre nosotros que le quiera venir a entregar esa carga al Señor y decirle: Señor, yo te necesito? No es una vergüenza venir al altar, nunca es una vergüenza. Hoy es un día para arrebatar bendición. Hoy es un día para que arranques la bendición que te corresponde como hijo o como hija. No sé cuándo vayas a tener otra oportunidad, pero hoy yo te invito que vengas y le digas: yo perdono a mis padres. Ven al Señor en esta oportunidad. No importa qué hayan hecho tus padres. Hoy es una bendición que puedas venir y decirle al Señor: Señor, sana Quizás mi esa alma. pregunta es: ¿por qué es que la gente no cambia? And you're wondering, why don't these people change? Que quiera venir. Y es ¿Hay serio alguien realmente.